¿Cómo vas a creer? Y tan grande el apartamento. O sea, eso le ayuda también a ella. Yo acá con Stephanie, pero no me meta nada. Rafael, le van a cobrar $2. Tan grande para ser hombre. Oh, que lo más tierno que tienes, que tu nariz no sea tan grande para ser hombre. Es una chiquita, finita, de verdad que yo la veo todo.
Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIA. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al curso intensivo de actualización en técnicas de inspección visual IVA, IVIL, IVAM. La ponente a cargo el día de hoy es la licenciada Rosa Sánchez Cabezas desde Perú. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que la licenciada solicite su participación. Y para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la respectiva certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan lo va a estar respondiendo la licenciada al final de la ponencia. Procuren, por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia. Buenas noches, licenciada Rosa. Le doy pase a su ponencia. Muy bien, muy buenas noches con todos los presentes. Espero el pase para poder compartir pantalla. Ya puede compartir, licenciada. Licenciada, no se le escucha. Ah, sí, ahorita lo voy a activar un momento. Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los presentes. Bueno, el día de hoy vamos a abordar acerca de las técnicas de inspección. Vamos a ver un resumen súper veloz de lo que es el IVA, el IBIL y un poquito del IVA. Finalmente tenemos ejemplos de tipos, casos clínicos en fotos para poder hacer la práctica también con ustedes mediante el chat, de ser posible. Bien, pero antes de pasarnos tanto a la parte patológica, vamos a ver acerca de la parte tanto anatómica o histológica del cuello uterino. Dentro de ello, creo que es necesario abordar la parte anatómica tanto de este cuello uterino, que en este caso, a ver, voy a poner acá el marcador, que en este caso, a nivel del cuello uterino, es, digamos, parte de toda esta parte fibromuscular inferior al interior, en sí este útero. Mide un aproximado de 3 a 4 centímetros en función de longitud y 2,5 en función del diámetro. Sabemos que parte del tamaño también del tamaño va a variar según el caso que fuese por edad, número de partos y tanto también por el momento del ciclo menstrual que se encuentre en la mujer.
En parte del útero también vamos a reconocer lo que es en función al exocervix, que en caso del exocervix viene a ser tanto la parte más fácilmente visualizable al momento que colocamos nosotros un espéculo en el cual del cuello uterino. Entonces observamos bien lo que es la función del endocervix, que es la gran parte que no logramos visualizar y en el cual es contiguo, o sea, va de manera continuada al orificio tanto cervical. ¿Qué más tenemos aquí? Lo que es también el ectocervix, tanto hacia la parte algo más exterior. En esta parte del ectocervix va a estar recubierta por un epitelio escamoso estratificado de color rosado. Es la forma característica que logramos apreciar en las imágenes cuando hacen revisiones a nivel de cuello uterino. Entonces, contienen lo que son tanto múltiples capas celulares, que en el cual aquí contenemos lo que es un epitelio cilíndrico rojizo de única capa celular que va a recubrir la zona aquí contenida del endocervix, la zona un poco más interiorizada. Ahora, si hablamos también en función de la ubicación de la unión, tanto de la unión escamo-columnar, justo para esta parte, en este punto, vamos a ver la relación a nivel del orificio al orificio cervical externo, que va a variar según también nuevamente aquí la edad, el momento del ciclo menstrual y también como otros factores, quizás por embarazo o tanto el uso de anticonceptivos orales. Cuando a veces hemos escuchado también acerca de un ectoprión, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a entender como el término como una eversión de este epitelio a nivel del epitelio cilíndrico, que ahorita les voy a mostrar en una imagen un poquito más clara. Aquí, a una eversión en este epitelio cilíndrico sobre la zona del exocervix. Acá tenemos parte de la imagen a nivel del ectoprión, el epitelio cilíndrico, que también está parte continuada en esta línea. Y en este caso es cuando, digamos, el cuello uterino crece rápidamente y se agranda por influencia tanto de forma estrogénica a partir de etapas como lo que es la menarquía y durante también el embarazo. También he escuchado otra terminología relacionada a la metaplasia escamosa del cuello uterino, que en este caso va a consistir en el reemplazo de forma fisiológica del epitelio cilíndrico que va a ir evertido al lado del exocervix. En este casito tenemos acá en la parte inferior el epitelio escamoso de metaplasia madura, justo en la parte de la eversión a nivel del cuello, y que va a estar vertido justo para la parte del exocervix, nuevamente. Entonces, a la parte del exocervix va generando toda esta presencia de este tipo de epitelio metaplásico. Ahora bien, la parte del cuello uterino en la que se produce este tipo de metaplasia escamosa lo vamos a denominar como aquella zona de transformación. Este va a ser su clasificación. Y si nosotros queremos identificar en esta zona de transformación, en donde tiene gran importancia para procedimientos como lo que es la colposcopía, pues casi todas estas manifestaciones por el nivel de carcinogénesis cervical ocurren en esta zona, a nivel justamente de la zona de transición o la zona de transformación. Ahora bien, un poquito más para comentar acerca de tanto de la zona de transformación. En este caso, ay, perdón. Muy bien, perdón. En este caso, cuando hablamos de la zona de transformación, es la zona en el cual en el cuello uterino, donde el epitelio cilíndrico, tal cual, ha sido ya reemplazado, siendo reemplazado por el nuevo epitelio escamoso de forma metaplásica. El nuevo epitelio escamoso de forma original y reemplazado por este nuevo epitelio metaplásico escamoso. Entonces, en este proceso de transformación, justamente ocurre en la zona de transformación. Entonces va a corresponder al área del cuello uterino que va a ser de manera limitada y va a estar distalmente por la parte original, que es la zona del USG original, y proximalmente por el límite más cercano
perdón, por el límite más lejano de a nivel del epitelio tanto metaplásico. Es decir, tenemos aquí la zona US, que es la parte de los bordes, la zona a nivel de lo que es el epitelio escamoso original, la parte más extrema, y la zona de que está ocurriendo justamente la metaplasia escamosa a nivel casi central, donde está cerca también de la US9 en este caso, y tanto también de la US original. Y mientras cuando ocurre este proceso de transformación, tenemos en parte en la otra imagen ya como una imagen más blanquecina a la parte superior, tanto en la parte inferior. Y ya en esta situación lo denominamos como zona blanca, indicativa ya de situaciones con displasia. Cabe indicar que a nivel tanto de esta zona de transformación puede considerarse normal cuando presente metaplasia escamosa, quizás incipiente o de manera tanto evolucionada, junto con algunas zonas o islotes de epitelio cilíndrico, sin incluso tener signos de carcinogénesis cervical. Entonces, denominamos parte de lo que vendría a ser esta zona de transformación de forma tanto anormal o atípica. Y cuando ella se observen es tanto estos puntos como llamativos de carcinogénesis cervical o como cambios displásicos, identificamos de forma así como parte del dibujo de la imagen en algunas zonas en específico, quizás no abarca todo el cuello, sino abarca parte superior o parte inferior y una parte en específica. Entonces, aquí esta zona tiene gran importancia al proceso que se vaya a realizar por una colposcopía, ya que casi todos estos tipos de manifestaciones de carcinogénesis cervical ocurren generalmente en estas zonas. Ahora bien, tenemos lo que es también las displasias, tanto cervicales. Hemos oído un montón también sobre este tema de tanto de displasias, porque lo o más conocido como lo que son NIC 1, NIC 2 o NIC 3, en el cual cuando mencionamos displasias cervicales, se van a referir de forma general a lo que es cambios anormales en las células del cuello uterino, que generalmente es la parte más inferior del cuello del útero y que se abre hacia la... ¿Tu audio? A ver, bien. A ver, entonces les decía, y de esta forma, en relación a esos tipos de displasias por cambios anormales, se pueden clasificar en 3 grados, tanto en función de la severidad, como observamos a un nivel de una NIC 3, y utilizando un sistema de clasificación que, como les decía, más conocidos como NIC, tanto en función a la gravedad, NIC 1, NIC 2 o tanto NIC 3. Cuando hacemos mención a un NIC 1, en este caso, se refiere a cambios celulares leves que van a afectar solo a la parte de la capa superficial, el revestimiento de este cuello uterino o también conocido como el epitelio cervical. A menudo en estos casitos se considera una etapa temprana de displasia cervical y es probable que en casos con NIC 1 se resuelva de manera espontánea sin incluso haber llevado tratamiento, pero puede requerir seguimiento cercano para asegurarse de que no progrese a una displasia como sería una NIC 2 o una NIC 3 en casos incluso con una situación final que lleve a cabo con un cáncer cervical. Entonces, ahora, en el caso tanto de una NIC 2, o en este caso implica cambios moderados en las células que afectan a una porción de forma más grande. El abarcado del punto de las células afectadas es más expansiva a nivel de la carita de acá del cuello. Entonces, pero aún no penetran profundamente el tejido, solo se expanden a nivel tanto epitelial, del epitelio cervical. Entonces se considera una etapa intermedia, en este caso de displasia cervical. A diferencia de este NIC 1, en el NIC 2 tiene un alto riesgo de progresar a cáncer cervical si no se trata. Entonces, el tratamiento, aparte de estos casos, puede incluir procedimientos como conizaciones, que generalmente significa lo que es extracción de la porción del cuello uterino, o ablación, que viene a ser parte de una destrucción de estas áreas afectadas. Ahora mencionemos el NIC 3, que vendría a ser aquellos que impliquen un cambio severo
en las células que abarca la mayoría, la totalidad del epitelio cervical. Y a menudo en estos casos se considera una etapa avanzada de displasia cervical y en algunos otros casos se denomina más conocido de repente como carcinoma in situ, lo que significa que las células anormales que están presentes, pero aún no han invadido los tejidos en forma circundante. Tenemos aún la parte externa, aún con esa coloración medio rosácea. Entonces, existen aquí un riesgo significativo en la progresión a este cáncer cervical invasivo si no se trata todavía. El tratamiento ahora en esos casos van a incluir procedimientos más invasivos, como lo que sería tener una cirugía para poder estripar el tejido normal que se cubre alrededor del cuello, o casos como histerectomía para casos mucho más graves. Entonces, tanto de estos casos presentes por displasias cervicales, es importante que tengamos que destacar que una displasia cervical generalmente no nos va a conllevar a un cáncer si lo vemos o lo estudiamos desde un inicio, pero puede progresar a un cáncer si de repente nos confiamos y ya no les hacemos el seguimiento necesario. No sabemos cómo va a progresar ese tipo de lesión. Entonces, el tratamiento oportuno y seguimiento cercano van a ser aquí fundamentales para prevenir este tipo de progresiones y que tengamos muchos casos de repente que puedan culminar a un NIC3. Entonces, parte de la recomendación, siempre el examen de Papa Nicolau, las pruebas del BPH van a ser cruciales para detectar algunas partes de esas fases si es que tienen relación con alguno de ellos. Ahora bien, vamos a pasar un poquito a la parte de qué debo hacer en función práctica, tanto materiales de preparación. Tenemos parte de los materiales, tanto para lo que es un IVA o un IVIL, es de tanto el uso del ácido acético de 3 al 5%, el uso del Lugol, un espéculo vaginal que podemos usar tanto acá de forma descartable o si tenemos también la metálica, guantes médicos, generalmente guantes quirúrgicos que estén, de preferencia los quirúrgicos. Tenemos también tener luz adecuada, generalmente con ese tipo de lamparita, con lamparita de ganso. Bandeja o recipiente para colocar parte del ácido acético, hisopos de algodón o aplicadores, bata desechable o toallas, papel o toallas absorbentes y recipientes para desechos tanto médicos, que generalmente lo tenemos en nuestro consultorio o área de trabajo en función por colores para poder hacer la arrojación de los desechos. Entonces, paso uno, lo que nosotros realizamos es explicar al paciente el procedimiento que le vamos a realizar, de qué forma lo va a realizar, cuál es el propósito, qué es lo que yo debería encontrar de forma normal y que de repente voy a encontrar tanto de forma patológica y esto que también sea un motivo como que ir capacitando cómo se va a actuar tanto en situaciones positivas o negativas, de ser posible, y absorber las dudas necesarias que nos puedan preguntar. Paso 2, verificar que nuestra mesa de trabajo contenga todo el equipo necesario que vayamos a usar para estar listos para que la paciente también, mientras el momento, le pidamos que se coloque la bata, se coloque ahí quien ya en camilla y nosotros también ya estemos con la indumentaria necesaria para poder realizar el examen. Y tanto para el paso 4, pues siempre es importante destacar acerca del lavado de manos. Ahora bien, en función de los pasos del procedimiento, tenemos aquí paso uno, generalmente cuando la paciente ya está acostada sobre la camilla, igualmente recordamos de aquellos procedimientos que vamos a realizar de manera más precisa. Entonces pedimos a la paciente que se desvista de la parte de abajo, le pedimos que si ya se acostó en la camilla y ya le hemos hecho el proceso aquí de inspección. Entonces, ya pasado este proceso de inspección, pasamos al paso 2 de insertar delicadamente el espéculo. De repente hay casitos que la paciente se sienta más incómoda con este tipo de espéculo metálico y quizás podamos optar por usar tanto un espéculo descartable que genera tanto de repente menos tensión al momento del examen. Entonces vamos a decirle de qué manera vamos a insertar. Le ayudamos a aberturar los labios tanto los mayores, y de esta manera pedimos que empuje un poquito y hacemos la colocación de manera tanto lateral, lo que es en función aquí al espéculo.
Ingresamos y le decimos, bien, el siguiente paso va a ser que yo gire el espéculo de forma recta, que por favor no genere resistencia, porque a veces cuando le colocamos generan resistencia en la parte tanto de los músculos vaginales y ahí también le podríamos generar algún tipo de lesión. Entonces decirle esos pasitos. Paso 3, ya colocamos nuestra lamparita, ya lo colocamos justo en el punto directo donde queremos observar. Ya tenemos listo aquí, ya colocado con el espéculo. Y paso 4, generalmente yo a veces suelo tomar una foto antes de colocar cualquier tipo de reactivo o limpieza del caso, con autorización clara del paciente para decirle que estoy observando de su cuello, algo sospechoso de repente me parece, alguna lesión, un pólipo, o de repente la parte central está sangrando, algún detalle para que de esa manera el paciente esté informado. Ahora, el paso 5, eh, tanto ya haber observado, ya le digo al paciente como que, mira, ya vamos a proceder a aplicarte lo que sería hacer el ácido acético, y nos ayudamos con un hisopo de algodón o aplicador, y lo aplicamos suavemente por la parte del cuello uterino, asegurando de cubrir toda la superficie visible a nivel del cuello. Entonces, observamos al menos el lapso durante unos minutos para ver cuál es el cambio que va generando a nivel del cuellito. Entonces, generalmente va a haber un cambio blanquito marcado a nivel del cuello. Y el ácido acético puede causar que estas áreas anormales, por lo tanto, como sospechosas, se vuelvan blancas o más visibles. Entonces, de ahí hago de repente otra toma de fotito, o le voy informando qué es lo que voy observando y hago el registro de estos hallazgos. Tome nota de repente alguna área en específico que tenga un marcado como en el casito anterior, de repente parte superior o inferior, hay una mancha de repente blanca de manera muy fuerte y redondeada. Entonces eso nos llama la atención y lo vamos dibujando en nuestra hojita donde está un cuello uterino y lo vamos graficando, incluida de repente qué ubicación, más o menos qué tamaño es, qué forma, cómo son sus bordes, así cualquier cambio también en la coloración que puede generar en el tejido. Después, para aquellos casos que también deseen hacerse lo que es el test de Schiller, ahí mismo, en ese momento, implica la aplicación ya de lo que es de yodo sobre el cuello uterino desde después de la aplicación tanto del ácido acético. Entonces, observamos también que el área que no tome la coloración tanto oscurecida que genera la aplicación justamente de este uso del yodo, no, estas áreas no coloreadas van a indicar anormalidades tanto en ese tejido cervical. Perdónenme, estas áreas coloreadas, de repente vamos a observarlo en algunos casitos, un cuellito bien oscuro, un cuellito bien coloreado de forma de repente marroncito, nos van a indicar un cuellito sano. Un cuellito de repente con manchitas levemente blancas, de repente por acá, imaginemos que esto es parte del test de Schiller. Entonces la parte superior de repente un espacio que no está tan oscuro, un espacio un poco blanquecino, ahí vamos a ver parte de las sospechas. Entonces, cuando ya hemos hecho la observación, nuevamente otra toma de fotito y le decimos a la paciente, esto hemos obtenido, esto hemos observado. Entonces, procedemos también a ver si cambios están cetoblancos. Vamos a hacer inspección a nivel de la zona tanto de transformación. Entonces, de aquí ya pasamos acá a retirar el espéculo, ¿no? También podemos, antes de retirar el espéculo, colocar lo que es este con hisopito para quitar lo excedente de líquido que queda por dentro y de ahí de repente quitarle el espéculo y en la parte inferior colocarle papel cargado porque cuando el paciente se levanta va a caer bastante de este líquido que le hemos colocado. Entonces, instrucciones parte del post-examen es que brindemos a la paciente la instrucción post-examen como de repente la posible presencia de algún manchado vaginal, porque recuerden que hemos aplicado dos tipos de reactivos, en este caso ácidos, que es tanto el uso de aquí del ácido acético y en este caso también del UOL para hacer el test de Schiller, perdónenme, del yodo. Entonces hay que decirle, probablemente te vas a manchar la trucita, hay que tener cuidado, hay que colocarse una toallita o de repente una toalla diaria, esto nos permita tener para que no manche tu ropa.
¿Qué más? Le decimos como que si tiene alguna inquietud, alguna pregunta, nos puede realizar y nosotros lo podemos absolver en ese momento. Ahora sí, a ver. Ahora acá en técnica tanto de inspección visual con IVA tenemos tres posibles resultados. Un IVA tanto negativo, un IVA positivo, en el cual va a sugerir lesión premaligna, o IVA con sospecha de cáncer, que van a sugerir lesión maligna como tal. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. En este caso, cuando aplicamos el IVA, eh, es un procedimiento que vamos a ver con el fin de detectar anormalidades en el cuello uterino, como lo que son lesiones precancerosas o cáncer tanto cervical, como este caso más sospechoso. Entonces, durante el IVA aplicamos este tipo de ácido nuevamente, el ácido cético, sobre la parte del cuello uterino. En todos estos casitos se les aplica ácido. Entonces, observamos cualquier cambio tanto a nivel del tejido cervical. Ahora bien, en resultados con, por ejemplo, vamos a iniciar con la parte de resultados negativos. Entonces, en resultados negativos refiere a la ausencia de áreas anormales que son visibles dentro del cuello uterino después de la aplicación aquí de ácido acético. Ahora bien, sin embargo, un resultado negativo no va a descartar por completo la presencia tanto de anomalías cervicales. Eso sí hay que indicarle, puede salir negativo, pero no va a sugerir que esto nos descarte anomalías cervicales, ya que algunas lesiones pueden no ser visibles a simple vista o pueden estar presentes en áreas no evaluadas durante el procedimiento. Entonces, los pacientes con resultados negativos, en estos casitos, van a requerir lo que es seguimiento. Si detectamos algo sospechoso, alguna lesión medio rojiza y decimos va a requerir lo que es seguimiento, más aún si tienen parte de este último aspecto que nos llama la atención. De repente la citamos a los 6 meses nuevamente y le repetimos la prueba. Y estas pruebas le pedimos a unos adicionales, como que el que sería el famoso Papa Nicolau, para detectar cualquier cambio futuro en este tejido cervical. Muy bien, esto es en el caso de IVA negativo. Ahora, hablando también del IVA positivo, en estos casitos, se refiere a la presencia de áreas tanto anormales, como vemos aquí la marcación con bordes blancos hacia la parte del cuellito, y en esta otra imagen también, lesiones blancas marcadas, que nos va a indicar presencia de displasia cervical, lesiones precancerosas o también incluso poder llegar hasta un cáncer cervical. Es importante que debemos decirle o tener en cuenta en estos casos que cuando hay resultado positivo de IVA no proporciona un diagnóstico definitivo, sin embargo, acá, sino que quiere decir que indica la necesidad de realizar más pruebas diagnósticas, como de repente le vayamos a sugerir lo que es una biopsia, para que de esta forma confirmemos lo que es la presencia así de ciertas anomalías y también podamos hacer determinar lo que es la gravedad del caso. Ahora bien, en casos de sospechas de cáncer, en ese caso son aquellas áreas que observamos, como estas tres imágenes, en las cuales se muestran cambios cervicales o inciertos a nivel justamente de este tejido cervical después de la aplicación también del ácido acético. Entonces, estas áreas marcadas que no tienen tanto buen aspecto también, porque vemos imágenes como que no hay una marcación, así como este caso de tan definido como en este último caso, sino hay una ablación de todo, una marcación de todo justamente en el área. Y aparte como pequeños grumos de esta piel. Entonces van a requerir lo que es tanto seguimientos más cercanos, y en el cual las pruebas adicionales también para determinar este tipo de significado clínico. En algunos casos, tanto sospechosos van a indicar la presencia de anomalías que requieren también lo que es tanto vigilancia, por ejemplo, si observamos este que es más rojizo, y seguimiento para detectar cualquier cambio futuro. Entonces, en función tanto del IVA, de estos tres posibles diagnósticos, es que es importante poder destacar qué tipo o en cuál de estos tres tipos estoy yo posicionado para que variemos qué tipo de exámenes sugerir, que de cuánto tiempo le voy a citar, de qué manera lo voy a llevar,
de qué manera le voy a explicar al paciente según lo que yo estoy observando aquí. Entonces, siempre debemos seguir parte de los protocolos. En casos tanto resultados positivos o sospechosos, debemos realizar siempre recordando más pruebas para ayuda diagnóstica. Ahora, en este casito, hay presente lo que es el test de Schiller. Eh, este primer grupo par de imagen es un cuellito sano, cuellito normal, y en esta otra imagen es un cuellito sí afectado. Bien, entonces, test de Schiller o EVIL, más conocido también, es que en el cual vamos a utilizar junto al IVA, primero el IVA, después el Schiller, para evaluar el cuello uterino en busca de anomalías. Entonces, primer paso, realizamos el test de IVA, después pasamos a colocar lo que vendría a ser la aplicación aquí como para aplicación del test de Schiller. Entonces, cualquier cambio que observemos en el tejido cervical, también sería sugerente que entre esos casos le hiciéramos uno confirmatorio con el test de Schiller. Implican la aplicación justamente de la solución de yodo o Lugol sobre el cuello uterino. Entonces, esta solución de Lugol o de yodo tiñe el tejido normal del cuello uterino de un color marrón oscuro, como en esta primera imagen, pero no tiñe las áreas anormales, como vemos en esta otra imagen. La interpretación de este tipo de test de Schiller es negativo, que indica que el yodo ha teñido uniformemente todo el cuello uterino, lo que sugiere la presencia aquí de un tejido cervical normal. Y en este negativo, perdónenme, positivo, refiere la falta de tinción o la tinción irregular a nivel aquí del tejido cervical. Estas áreas que no han sido teñidas van a indicar la presencia de anomalías como que serían displasia cervical, lesiones precancerosas o también cáncer cervical. Y estas áreas que no se tiñen correctamente pueden aquí ser anormalidades que no retienen el yodo correctamente. Y esto debido a cambios justamente que suceden dentro de este tejido, como de repente también un tipo de inflamación o cambios a nivel de la mucosa del cuello uterino. Entonces, tenemos resultado test de Schiller positivo y van a indicar la necesidad aquí de realizar pruebas adicionales, como lo que es tanto biopsias para confirmar la presencia y la gravedad de este tipo de anomalías. Algún tipo de consideración tanto importante en este caso de test de Schiller es que es una técnica de forma tanto subjetiva y la interpretación puede variar según la experiencia del profesional que realiza este examen. Bien, pues de repente parte de la práctica es interpretar la coloración, interpretar el aspecto, interpretar si hay lesiones tanto sospechosas. Entonces, es fundamental la interpretación y la aplicación de test de Schiller posteriormente a realizar la técnica del IVA. Ahora bien, vamos a hacer mención a lo que es el IVA, que de repente es un término no tan conocido, porque tampoco no hay mucha bibliografía sobre el IVA, pero IVA quiere decir tanto inspección visual con ácido acético, pero ya magnificado. Entonces, en estos casos es una técnica más avanzada de evaluación ya cervical que combina lo que es el ácido, el uso tanto del ácido acético con el uso de una herramienta que nos resulte de ser para generar un aumento en la imagen, generalmente con un colposcopio para examinar con mayor detalle justamente este tejido cervical. Es como que una herramienta adicional que nos permita obtener un zoom más cercano del tejido de la imagen. En este caso, encontré una publicación en el cual habían usado el Aviscope. Es un tipo de dispositivo monocular que proporciona un aumento de 4x en casos que hagamos en este tipo de IVA. Entonces se considera positiva si se observan lo que son lesiones acetoblancas con límites bien definidos, es justamente en la parte de la zona de transición, como en este pequeño ejemplo. Blancas, acetoblancas, parte de la zona de transición. Entonces, o en la parte más próxima también que se encuentre cerca aquí. Y negativo en caso contrario, como en este otro casito. Hicieron un zoom
Acá está parte del orificio a nivel del cuello uterino, pero vemos toda la zona rosada, sin lesiones, sin manchas blancas, como en este primer casito. Entonces, para hacer el IVA, comienza lo que es la aplicación del ácido acético, es como hacer el IVA diluido, entonces es como hacer el IVA tal cual, y después de aplicar este ácido acético, se utiliza de repente en este casito ese tipo de Aviscops o un dispositivo, o utilizamos también lo que son los famosos colposcopios para poder visualizar con esta resolución y con este nivel de precisión a nivel del cuello uterino. Observamos el tejido, vemos en qué posición está ubicada la lesión presente, hacemos el dibujo en el informe y damos justamente la descripción de la imagen que estamos observando. Entonces aquí vemos tanto la vascularización, vemos el tamaño de la lesión, vemos la forma que genera, los bordes que también está aquí y la presencia tanto de áreas, formas anormales. Ese es en el caso tanto del IVA. Entonces, consideraciones finales en el caso del IVA es que es una técnica así mucho más sensible porque tenemos el poder de repente de hacer zoom a la imagen y específico en comparación del IVA estándar y permite una evaluación más detallada hasta el nivel del tejido cervical. Aquí vamos a tener también que darle importancia a la interpretación de estos resultados y nuevamente puede variar según el profesional que realice el examen. Ahora sí, tenemos acá unos ejemplitos. No sé, ahorita somos, creo, me parece, somos 4 participantes. Sí, de repente alguno de ustedes se anime y me pueda decir parte de la imagen uno, imagen 2 o imagen 3, qué tipo de más o menos de prueba cree que se le ha realizado y si es tanto positivo o negativo. Pueden utilizar el chat para hacer esto un poco más dinámico. Nadie se anima, todos están en salita pero no están presentes. Bien, entonces yo voy a hacer la explicación de la parte práctica. En este primer casito es, bueno, un tipo de IVA negativo. Se le aplicó parte de este examen. Entonces, en el cual no hay ninguna reacción acetoblanca. ¿Y qué más observamos? Como lo que señalan aquí las flechitas. Hay un pequeño avance a nivel de estos bordes de la metaplasia a nivel justamente de los labios tanto anteriores o posteriores a nivel del cuello uterino, justamente donde nos hace la señalización aquí las flechitas. Ahora, en este otro segundo caso, también tenemos un IVA negativo, en el cual también no observamos ninguna reacción acetoblanca. Y acá hay algo resaltante. Por ejemplo, acá yo quería que alguien me diga justamente qué es lo que señalaba las flechitas. Y en este caso, justo quería la respuesta de una metaplasia. Y acá, por ejemplo, hay otra cosita más resaltante, que en este caso, sí, no hay ninguna reacción acetoblanca, pero sin embargo, lo que yo observo de esta imagen es la presencia aquí del pólipo. Y no hay reacción, pero sí hay un pólipo. Y está en el cuello uterino, en el centro, tras la aplicación del ácido acético. En este tercer caso presente, tenemos justamente lo que es el IVA también negativo y también tenemos la presencia de algo que nos señala la flechita, un tipo de patología a nivel de cuello uterino, que es justamente el quiste de Nabot. El quiste de Nabot que toma este aspecto más o menos de granos, que están observando unos granos medio blanquitos,
o botones, también otros lo denominan, tras la aplicación justamente del ácido acético. Entonces, esos son los tres casitos en relación a IVAs y en todos los casos son negativos. Ahora bien, ¿alguien ya se animó para poder participar y mencionar de estos tres siguientes casitos utilizando en chat? Muy bien, entonces yo voy a iniciar otra vez. En este primer caso, aquí sí tenemos un IVA positivo, porque sabemos que es positivo, pero que a nivel de los bordecitos observamos estas marcaciones medio blanquecinas a nivel del cuello uterino. Ahí vemos la parte blanquecina que tiene esta capa a nivel de la parte superficial. Entonces se visualiza que a nivel tanto la parte anterior a la zona acetoblanca se encuentra también bien definida. Toda esta parte anterior está bien marcada la parte blanquita. Ahora bien, ¿qué más? Es bien delimitada, es un poquito opaca la parte inferior, pero la parte superior nos hace esta señalización de que sí hay una marcación positiva, cual es contigua también a la unión escamoso-cilíndrica, la parte alrededor de ello, y que por ende es totalmente visible. Ahora vemos en la siguiente imagen, también como vemos esta mancha medio blanquita con bordes definidos, en que visualizamos también un IVA positivo. Se visualiza a nivel tanto de la parte anterior, una zona cetoblanca de forma algo opaca, bien delimitada, con bordes también regulares, y que de manera contigua está a la unión escamoso-cilíndrica, que sí se encuentra totalmente aquí visible. Ahora bien, tenemos este último casito, que es también, como vemos la marcación blanquita, nos cabe indicar que es un IVA positivo. Se visualiza a nivel del labio, la parte tanto inferior, y es una zona cetoblanca bien delimitada, es bien visible inmediatamente. Es algo opaca en algunas partes, pero tiene bordes de forma regular. Contigua también nuevamente la unión escamoso-cilíndrica que se encuentra totalmente visible. Observemos la parte de la zona blanca, mal delimitada en la parte posterior, que también aquí no hay una zona bien marcada como aquí en esta parte superior. Entonces, la lesión penetra en el conducto cervical también, como hemos observado acá. Hay el ingreso a la parte de lo cervical. Ahora bien, les voy a colocar parte de la parte demostrativa con un videito para ver cómo hacer la toma. Un momento. Buenos días, soy la licenciada Betsabe Robles Chávez. En esta ocasión nos corresponde. Buenos días, soy la licenciada Betsabe Robles Chávez. En esta ocasión nos corresponde desarrollar la demostración de habilidades en intuición visual con ácido acético IVA. Es muy importante, antes de realizar este tamizaje, contar con los insumos y sobre todo con una buena fuente de luz. Luego procedemos a calzarnos los guantes. Estos
Necesariamente no tienen que ser estériles, pueden ser simplemente limpios. Luego comunicamos a la paciente que haremos un examen de sus genitales y con la ayuda de los dedos meñiques descubrimos a la paciente. En este momento observamos toda la zona genitoanal. Observamos el monte de Venus, la distribución del vello púbico. Observamos la piel, si existe o no decoloración, laceración o alguna otra alteración que nos indique un proceso infeccioso o una sospecha de cáncer. Terminada la observación, pasamos a la palpación de los genitales. Con nuestra mano izquierda y nuestros dos dedos a modo de pinza, ubicamos la uretra. Hacemos una leve presión e identificamos si es que existe o no secreción. Palpamos las glándulas uretrales o de Skene. Descendemos palpando los labios mayores, labios menores y finalmente las glándulas de Bartolini. Con la ayuda de nuestro dedo índice deslizamos suavemente por el introito vaginal buscando la presencia de condilomas. Finalmente observamos la zona perianal en busca de alguna lesión. Luego procedemos a colocar el espéculo utilizando la mano derecha. Con la ayuda de dos dedos de nuestra mano izquierda hacemos una leve depresión, colocamos el espéculo en un ángulo de 45 grados, giramos, cambiamos de mano, buscamos el cuello uterino, fijamos y con la ayuda de un hisopo limpiamos las secreciones. Es muy importante en esta etapa que el cuello esté completamente visible y centralizado. Retiramos la secreción y desechamos eso. Luego nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Es un cuello aparentemente normal o sospechoso de cáncer? Si es aparentemente normal, visualizamos la nueva unión escamo-columnar. Solo si esta es visible, procederemos con el tamizaje. Pero antes de continuar, es necesario fotografiar mentalmente todas las características del cuello. Luego, comunicamos a la paciente que le colocaremos la solución de ácido acético, empapamos el hisopo, colocamos con una leve presión continua durante 1 minuto. Cumplido el minuto, retiramos el hisopo y lo desechamos. Con calma observamos si es que se presenta alguna reacción o cambio, es decir, la presencia de una lesión acetoblanca gruesa en la zona de transformación o en relación a la zona de transformación. Luego procedemos a retirar el espéculo suavemente en un ángulo de 45 grados. Luego colocamos el espéculo en una solución de hipoclorito de sodio al 0.5% durante 10 minutos para la descontaminación adecuada. Para terminar con este tamizaje, realizaremos el tacto vaginal bimanual. Con la ayuda de nuestro dedo pulgar y anular, entreabrimos el introito vaginal que facilitará el ingreso de nuestros dedos índice y medio. Esto nos va a permitir verificar las paredes vaginales, la textura del cuello, movilización del cuello. Vamos a buscar los anexos, palpar anexo derecho, anexo izquierdo, en busca de masas tumorales. Finalizamos retirando la mano y con la ayuda de los meñiques cubrimos a la paciente.
Luego le pedimos que retroceda, que nos espere unos segundos mientras nosotros nos enjuagamos los guantes y los desechamos. Luego ayudamos a la paciente a que se reincorpore y le invitamos a que se vista, mientras nosotras nos lavamos las manos para finalmente poderles entregar los resultados de este tamizaje en el escritorio. Bueno, esto es todo por ahora. Les invitamos a que continúen con el siguiente capítulo. Muy bien, entonces hasta ahí hemos visto con tanto la parte demostrativa en este curso de inspección visual de IVI y de IVA. ¿Alguna otra de repente o consulta que quisieran realizar antes de cerrar la sesión? De igual forma, para los interesados en el material de la sesión de hoy, les estoy colocando en la bibliografía de donde he sacado parte de la bibliografía presente el día de hoy, los casitos clínicos también. Y acá les he colocado este. Y bueno, hasta ahí estaríamos culminando la sesión presente del día de hoy. Agradeciendo nuevamente el interés y la participación aquí de los miembros participantes y esperando pues que podernos encontrarnos en una próxima sesión programada. Muchas gracias igualmente por su presencia en la clase de hoy.